¿Habrá entregado Dios una ley oral o solo nos podemos referir a lo escrito? Bienvenidos. Es común escuchar en comentarios rabínicos que Dios ha entregado una ley oral. Por citar un ejemplo, en el Tratado de Berajot, en el capítulo 14b, dice lo siguiente, y cito: ¿Qué significa el versículo que dice, te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles? Y explica. Las tablas de piedra se refiere obviamente a los 10 mandamientos. La ley, es decir, se refiere a la Torá, los 5 libros. Los mandamientos, es decir, se refiere a la Mishnah. Y cuando se refiere al texto citado, lo que he escrito son los libros de los profetas y los escritos. Y añade, cuando se refiere a para enseñarles, es la Gemara. En ocasiones encontraremos comentarios como este para poder respaldar lo que en su intención es promover una ley o leyes que no podemos encontrar respaldo bíblico. Pero, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera comprobar que esto pues no es del todo correcto? En el libro de Éxodo vamos a compartir unos versículos que nos permite ver cómo el mandamiento es explícito en torno a lo que Dios le dijo que hiciera Moisés o lo que Moisés también expresa que hizo en torno a los mandamientos. Y vamos a disponer para que usted pueda ver esto en versículo. En el capítulo número 24 de Éxodo expresa, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano en la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu. Y una vez más cita en esa parte, todas las instrucciones escribió Moisés. No es la única vez donde podemos encontrar que Moisés o Dios hace mención a que los mandamientos o las disposiciones del Eterno fueron escritas de manera en su totalidad. Tan es así que, por ejemplo, también encontramos en este mismo capítulo lo siguiente, y dice en el versículo 7, luego tomó el libro del pacto, es decir, que está hablando de un documento escrito, y lo leyó al pueblo en voz alta. ¿Qué fue lo que leyó? Obviamente un documento, algún pergamino, algún papiro, algún documento en el que fue plasmado los estatutos del Señor, y el pueblo dice, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Sin embargo, como lo expresé, podemos encontrar comentarios donde hacen mucho hincapié de darle fuerza a lo que está en comentarios rabínicos o en aportaciones para que tengan una validez y pueden decir es que Dios lo dijo también. Sin embargo, esto, a la luz de textos bíblicos, es, es imposible de encuadrarlo porque no lo vemos como tal en este ejercicio, ¿no? Porque pudo haber dicho claramente, no les digas esto o no les escribas esto, pero ponlo en los oídos de las personas esta información. Más adelante,
En el capítulo, no, mire, vamos a hacer primero una escala antes a Éxodo 17 para que usted vea lo que dice el versículo número 14. Cada vez que el Señor iba haciendo algo, podemos ver que el Señor le decía a Moisés, escribe esto. Por ejemplo, tras la victoria de Israel frente a Amalek, dice, después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Una vez más encontramos la instrucción, escribe esto. Lo vas a leer después. No hay margen para poder decir, bueno, esto no, o en aquello sí, sino que podemos encontrar que es escribe lo que te estoy señalando, porque esto te servirá como propósito o como una herramienta eficaz, desde luego, para enseñarles al pueblo lo que deben de hacer. Más adelante, ahora sí, pero en el capítulo 34 del libro de Éxodo, en el versículo número 27, encontramos lo siguiente. Después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Creo que las frases aquí son muy importantes porque cuando cita, escribe todas estas instrucciones, sin embargo, no vemos nosotros que en ningún momento se dé pauta, y menos que podamos encontrar términos como la Mishnah, la Gemara, o sea, sería un anacronismo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que según el texto de la Torá, cuando Dios iba dando las instrucciones, iban claras, escríbelas, para que quede documentado, para que después sirva para consulta, para que después las digas a las personas y ellos a su vez, pues, puedan decir, ¿verdad? Las leímos o no las leyeron. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, en el versículo número 3, también encontramos una interesante aportación, pues cita lo siguiente. Escribe en ellas, está hablando de unas piedras que habían sido preparadas para la escritura, escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra donde fluye la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Vea esta frase una vez más. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones. Como podemos ver, las instrucciones que da el Eterno son claras, o quizá podamos decir de esta manera. Como podemos apreciar, lo que encontramos escrito es muy claro y obvio. Escribe todo, escribe todas las enseñanzas. No da margen a decir, esto no lo digas, esto no lo escribas. O enseña esto en forma secreta. O dile nomás privadamente a Josué y nada más se lo va a pasar de oída a oída. O nomás díselo a Aarón y Aarón se lo pasará. No encontramos una respuesta que dé solvencia a lo que algunos podrán decir, es que hay una ley oral y esa ley oral tiene el mismo y si no, un valor superior. De hecho, en un libro que escribió Alfred Edersheim en usos y costumbres de los judíos en tiempos de Cristo, en su página 236 aporta algo que nos puede generar eh, inquietud. ¿Por qué llegar a ese nivel? Y cito, es más digno de castigo actuar en contra de las palabras de los escribas que en contra de la misma escritura. Sí, escuchó usted bien.
Abreva o recolecta esta información Alfred Edersheim en su libro Usos y Costumbres de los Judíos en Tiempos de Cristo, en la página 236. Abreva cómo esta costumbre se ha venido permeando a través de los siglos para poderle dar autoridad a los comentarios rabínicos, y esto a veces, si no es que, por cierto, mejor decirlo con claridad, y esto por encima mismo de las sagradas escrituras como la Torá o el Tanaj. Luego entonces, ¿quién tiene mayor autoridad? Esto nos recuerda lo que hace también, por ejemplo, la Iglesia Universal, que tiene mayor autoridad, la Madre Iglesia, que los anteriores personajes bíblicos. Una vez más, Alfred Edersheim señala que existe una normativa judía que expresa de la siguiente manera: es más digno de castigo actuar en contra de las palabras de los escribas que, entre paréntesis yo lo pongo, actuar, cierro paréntesis, en contra de las escrituras. ¿Y usted qué piensa?